Buenos días a todos. Damos inicio a una nueva jornada, la última de La Imagen Imaginada 3. Este encuentro en el cual estos días hemos podido desarrollar numerosos intercambios y reflexiones acerca de la problemática de la ficción televisiva en nuestro país. El panel de hoy, titulado Comunidades creativas entre lo industrial, lo colaborativo y lo artesanal, tenía prevista la presencia de la doctora Mónica Kirchheimer de la Universidad Nacional de Artes y de la Universidad de Buenos Aires, que lamentablemente por cuestiones de salud no ha podido estar presente. En su lugar, compartiré el espacio con el magíster Santiago Drueta, docente investigador de la Universidad Nacional de Villa María y de la Universidad Nacional de Córdoba, pero viejo amigo, ¿sí? Colega con el que desde hace muchos años, en otras de nuestras vidas académicas, compartíamos el espacio de debate en el contexto de la economía política de la comunicación, cuando aún en esa época yo la practicaba, y que venimos desde hace un corto tiempo desarrollando ideas para poder pensar el fenómeno del audiovisual en general y de la ficción en particular, desde algunas reflexiones que quedaron quizás desarticuladas en el tiempo y que hoy las queremos volver a poner en el debate, haciendo actualizaciones en función de la información y los contextos contemporáneos. En primer lugar lo vamos a escuchar a él, después presentaré algunas ideas y generaremos un espacio para los comentarios y las preguntas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Cristina. Gracias a ustedes que están ahí. Sin ustedes nos sentiríamos muy solos, ¿no es cierto? Así que es un aporte siempre importante. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que sí, con Cristina tuvimos años y algunos asados compartidos en torno a la economía política de la comunicación. Una línea que yo mantuve y fui revisando con el correr de los años, porque hay que decirlo, y bueno, yo le dediqué algún tiempo a esta reflexión e incluso tengo algún par de ponencias escritas y demás sobre este tema. La economía política, incluso una de las ponencias que yo tengo la titulé La triste historia de la economía política y su abuela desarmada, en referencia al texto de Gabriel García Márquez, porque es como la historia de alguien que cometió un pecado, que tuvo una falta y que está condenado a pagar esa falta por toda la eternidad, ¿no? La economía política, de alguna manera, supo caer en ciertos reduccionismos, terminó en formas poco recomendables, a veces terminada a hacer los balances y a contar las acciones y ver cómo se conformaban los directorios de las empresas y suponer que con explicar eso estaba todo explicado sobre el campo comunicacional. Eso sucedió en algunos sectores, de hecho sucedió, y eso significó, en algunos momentos tuvo mucha fuerza y bueno, en algunos momentos empezó a confrontar con los estudios culturales que trajeron otros aportes. Bueno, yo sigo en la línea de la economía política, creo que probablemente me jubile en ella, pero tratando de entender la economía política como algo, como las luchas y las relaciones de poder en torno a los recursos valiosos. Si uno cree que los recursos valiosos es solamente lo que se puede medir en dinero y las acciones de las empresas, ve un pedacito así de las acciones de la economía política. Si ve a los recursos valiosos como el conjunto de los elementos por los que la sociedad disputa en sus distintos espacios, caemos en preguntarnos dónde termina la economía política y dónde empieza la sociología de la comunicación, y a esa altura yo digo, no me importa dónde termina y dónde empieza. Entiendo por economía política a la disputa por los recursos valiosos de la sociedad, particularmente en el campo de la comunicación, si hablo de una economía política de la comunicación, y si prefieren llamarle eso una sociología de la comunicación, es fantástico, no hay ningún problema, le llamamos una sociología. Me parece que tengo que croar muy poco para que se den cuenta que soy sapo de otro pozo, aquí en el espacio de la producción
ficcional, pero gracias a una generosísima invitación de Cristina y a algunas charlas que venimos manteniendo, estamos encontrando muchos puntos de contacto. Y lo que puedo compartir con ustedes es una experiencia de la economía política y unas inquietudes y unas preguntas en torno a tratar de decir, bueno, ¿qué sería una economía política de la producción ficcional? ¿No? Eso, o de la producción, circulación y consumo del ficcional, eso habría que decirlo. Y esa es la pregunta, y eso es lo que voy a tratar de, lo que sé que no vamos a responder, pero voy a tratar de acercarme un poco a ese objeto junto con ustedes. En particular, primero, cuando hablamos de la producción audiovisual, debemos de decir que estamos hablando de una economía de escala limitada. Esa es de escala ilimitada, dije, ¿no? Ilimitada. Cuando la fábrica Renault fabricó 2.000 autos, llegó al tope de su capacidad productiva, y cuando tiene que fabricar el auto 2001, la complicación es enorme, tiene que abrir una nueva planta, ¿no? Es decir, es limitada la escala en la que puede trabajar. Lo mismo un fabricante de alfileres o un fabricante de textil, ¿sí? Cuando una industria audiovisual hizo una matriz, construyó su matriz, es decir, su original, a partir de ahí no tiene más que reproducirla. Cada reproducción, antes tenía el costo del DVD, ahora ni eso, porque está en la nube, o sea que cuesta el desgaste de una compu y el tiempo de trabajo de un operario que aprieta el copiar, ¿no? Y ya tiene una unidad nueva. Y si vuelve a apretar copiar, ya tiene otra unidad nueva. Y si lo reemplaza por un robot que aprieta la tecla, ni siquiera tiene que pagarle al operario. Es decir, mientras más unidades produce prácticamente sin ninguna diferencia de costo, más valor puede realizar, más ganancia puede realizar, y por supuesto entonces el negocio es tener cadenas que transmitan en todo el planeta, ¿sí? La lógica de la producción audiovisual es una lógica planetaria de redes globales. Esa es la forma que su lógica económica le determina y la forma que tiende a tomar. ¿Sí? Esto es gracioso porque a veces uno se confunde bajo la idea de no, ahora es la época de la producción segmentada y entonces hay producciones para los distintos públicos, ¿no? Y parece que es, muchas gracias muchachos, me han hecho un video a la medida mía, ¿no? Porque claro, se trabaja para nichos, pero cuando ese nicho uno lo multiplica por 160 países, no es un segmento, son centenares de millones de personas, ¿sí? Centenares de miles o tal vez millones de hogares. Entonces, ¿qué? Entonces vamos a tener 3 unidades productivas, 3 grandes cadenas, o finalmente una gran corporación global, como supo pintar una viejísima película de los años 70 que se llamaba Rollerball, una reliquia bella, ¿sí? En la que el mundo se organiza en torno a se las recomiendo, pero lo que quiero citar es la corporación global, ¿no? Bueno, vamos viendo, por lo menos hasta el momento, que lo local no desaparece, y entonces surge este neologismo de lo local. La coexistencia de esa gran dimensión con pequeñas irrupciones, pequeñas existencias locales. Bueno, yo creo que tiene sentido preguntarnos por eso. Ya ese es un primer punto de vista. Evidentemente, nada es evidente, pero todo parecería indicar que en el universo de la producción ficcional, que es lo que nos convoca, esa producción va a tender a concentrarse en grandísimas empresas con procesos de concentración vertical y horizontal que van a estar distribuyendo sus señales para todo el planeta. Con eso es probable que coexistan formas locales, con rasgos particulares. Esta discusión de, bueno, no, pero las culturas locales siempre van a resistir. No, las culturas locales no resisten siempre, no queda nada de la cultura localitita, no queda absolutamente nada, ¿no? Es decir, las culturas locales van siendo subsumidas, se van mestizando y tampoco es un diálogo horizontal como cierto romanticismo quiere, es decir, las culturas dominantes van imponiendo sus patrones, se transfiguran con lo que absorben de los lugares a donde llegan, ¿sí? Los romanos llegaban, conquistaban un terreno, un territorio nuevo,
Y eran muy respetuosos los musulmanes también, ¿no? Tanto que los critican, pobre, ¿no? Los cristianos han sido terribles. En cambio los musulmanes llegaban, conquistaban y coexistían con la otra cultura. Los romanos incluso se llevaban a la deidad y le construían un templo en Roma, la deidad del territorio conquistado, pero, es decir, la cultura dominante se embebe de algunos valores de los dominados, de los sojuzgados, pero va provocando una síntesis donde el dominante es eso, es dominante, ¿no? Entonces, probablemente coexistan estos dioses locales en el gran templo romano de la producción audiovisual y estemos llamados, nosotros, la periferia y los márgenes, estemos llamados a producirlos en esa lógica. Y en esto va a ser clave el desarrollo de políticas locales, pero que deben ser realistas, es decir, me parece que tenemos que entender, tenemos que vencer el romanticismo. El romanticismo es una maravilla, pero también ha traído problemas serios. Algunos incluso lo vinculan con el nazismo, ¿no? Así que tenemos que aprender a convivir con cierto romanticismo que nos permite entender que si vamos a lograr producciones locales, particulares, van a ser marginales, y si vamos a regular y legislar, tendremos que legislar para lo posible, ¿no? Esa sería una... Pero es muy importante hacerlo. Es muy importante hacerlo porque el valor de la producción audiovisual es doble, ¿no? Es como un arma con dos filos. La producción audiovisual es valor, es una producción mercantil, es mercancía y es valor en sentido económico estricto, de la idea de valor, pero al mismo tiempo es cultura. Y al ser cultura es una cosmovisión y es una interpretación del mundo. Entonces, en las luchas políticas, los bienes culturales, la industria cultural, trabaja en la disputa por lo que es valioso en términos dinerarios, es mercancía, es industria, es producto mercantil, pero trabaja también en el ámbito de los sentidos y en lo que es valioso acerca de la conformación de una imagen de mundo, ¿no? De una concepción del mundo. Entonces, la economía política, y vuelvo al principio, debería dar cuenta de estos recursos valiosos: la mercancía, el valor propiamente dicho y el sentido. Dos elementos clave, dos elementos que configuran y prefiguran la lucha política. La política en sentido amplio. Entonces, pensar las producciones locales, y en particular las ficcionales, que al construir narrativas construyen visiones de mundo muy durables, mucho más que el género informativo, que bueno, el género informativo te va a dar la noticia y va construyendo un mosaico y te va construyendo una idea de mundo también, pero lo propone desde una relación racional, de análisis racional, mientras que la narrativa, el ficcional, te lo propone desde una dimensión absolutamente diferente, que es más emotiva y naturalizada, con lo cual, en un sentido, podríamos decir que es más poderosa. No es menor entonces preguntarnos qué hacen las localidades, qué hacen esos pequeños espacios que no son la gran industria de la producción, pero que no sé qué son, no le vamos a poner nombre porque yo en todo caso después, si hay tiempo, voy a compartir la pregunta con ustedes, ¿qué son? ¿No? Pero estos espacios productivos menores que ocupan posición dominada, que ni siquiera llegan a ser subsidiarios del gran productor, pero que son por lo menos uno podría pensarlos como parte de la lucha por la resistencia, ¿no? Parte de la resistencia o parte de la diversidad, que tiene tanto éxito la palabra esa diversidad, aunque no quede muy claro qué es. Y en eso no es menor hablar de esto en Villa María, ¿no? Villa María, ustedes lo saben también como yo, tuvo el primer o el segundo canal de televisión de cable de la República Argentina. Hay que discutirlo con los salteños. De todas maneras, lo que está claro es que la diferencia fue de horas en la emisión, no importa, es decir, fue pionera. La Argentina tuvo televisión color en el año 82. En Villa María las primeras emisiones experimentales de TV color, que por supuesto no prosperaron, pero se hicieron y resultaron, fueron del año 75. Llegó a tener 2 operadores de cable,
tuvo una producción, allá por los años 60, llegó a tener 11 programas de televisión diarios, producía el Canal 2, Barcín, el Canal 9 era entonces, sí, ahora es Canal 2, Mirate, entonces era el Canal 9, Barcín. Llegó a tener 11 producciones semanales, tenía equipos produciendo permanentemente en el canal, es decir, cuando empezó la televisión satelital, ya la segunda generación de los Bartalitis, la segunda generación de los fundadores, rápidamente entendieron el negocio, instalaron las antenas, pasaron de la televisión monocanal a la multicanal, y todo eso se ahogó en poquísimos años, se compró, se concentró, bueno, nada, no tienen, yo creo, propongo que no nos pongamos a lamentar lo que se perdió, porque la historia es la sucesión de pérdidas y construcciones. En todo caso, lo que uno podría preguntarse es tributario de qué fue lo que se perdió, ¿no es cierto? Si tuviéramos una idea lineal del progreso, diríamos, bueno, todo lo que viene es progreso, es mejor, qué suerte. Si no asumimos eso, nos tenemos que preguntar si fue una suerte, fue una pena que se hubiera perdido en ese sentido, pero se perdió. Se perdió, quedó muy poco. Bueno, yo voy a contarles rápidamente una investigación, una línea de investigación en la que vengo trabajando desde hace muchos años. Saben que soy de Córdoba, llegué a dar clase acá, cuando llegué no sabía lo que era la televisión de Villa María, empecé en el año 99, 2000 a dar clase acá, y para el año 2006 había organizado en la Cátedra de Economía Política un equipo de alumnos geniales con los que les pedí que me ayudaran a investigar qué había sido la televisión de Villa María. Hicimos una primera descripción. Con esa tarea exploratoria en mano, para el año 2008 ya sistematizamos un equipo de investigación y hicimos un informe del campo de la producción audiovisual en Villa María. Me encantaría, pero no voy a tener tiempo, me encantaría darle fundamento metodológico, explicar por qué se trabajó como se trabajó. A lo mejor pueda decir algo en los márgenes, pero no creo que podamos detenernos en eso. Yo tengo un PowerPoint que ustedes lo están viendo. Voy a tratar de trabajar, si esta máquina no me domina a mí, si logro yo dominarla a ella, voy a tratar de contarles rápidamente. Bueno, a ver si... Vos sabés que no tengo el mouse y el pad no parece... bueno, no importa. O sí importa. ¿Y si cliqueas acá adentro? No tengo el... ¿Ves? No tengo el pad, no me reconoce. Bueno. Ahí lo tenés en el Sí, televisor. pero yo no voy a ver ni con un telescopio hasta allá, ¿no es cierto? ¿Tenés un mouse? ¿Alguien tiene un mouse? No. ¿Con USB? O bueno, mouse sí, que con entrada USB me lo podrían prestar, si fueran tan amables. Bueno, muchísimas gracias. Entonces voy a ir adelantando mientras resolvemos el problema técnico, voy a ir adelantando que el estudio trató de explicar o de describir con más precisión ya cómo funcionaba el campo de la producción audiovisual en la ciudad de Villa María, un estudio sobre las productoras e hicimos un relevamiento de la totalidad de productoras. Muchísimas gracias, Juan. Un relevamiento de la totalidad de las productoras de nuestra ciudad, de esta ciudad pujante en el sentido audiovisual. Ahí va. ¿Ves? Llega. Bueno. Listo. A grandes problemas, grandes soluciones. ¿Qué fue lo que nos planteamos entonces inicialmente? Nos planteamos reconocer la estructura de lo que llamamos el campo audiovisual. Esta es una
cuestión teórica fuerte. Hablar de campo remite a una sociología específica, que es ver cómo estaba dado el sistema de relaciones de la producción audiovisual en lo local en términos objetivos, sin perder de vista que esos términos objetivos construían subjetividades, es decir, construían disposiciones, esquemas de apreciación, de percepción, que volvían sobre la propia objetividad. Es decir, una dialéctica donde teníamos que estudiar, no lo pudimos hacer, no teníamos los recursos para hacerlo de manera completa, pero teníamos que estudiar la estructura de relaciones objetivas, identificando cuáles eran los recursos valiosos, ¿sí?, en torno a los cuales se establecían las disputas por una mejor posición dentro del campo, y cuáles de esos recursos eran los que mejor rendían, otorgándole mejores posiciones a quienes los poseían en mayor cantidad y en proporciones más equilibradas. Construimos esto teóricamente bajo la noción de capital audiovisual, lo llamamos, e incluimos distintas dimensiones que tenían que ver básicamente lo económico en sentido estricto, ¿sí?, lo económico en sentido literal, equipamiento, espacios, editoras, potencia en vatios, todo lo que se llama material en sentido común. Los recursos culturales puestos en juego como capitales, a esto lo consideramos como la escolarización, la formación específica en lo audiovisual, especialmente la formación técnica en carreras de audiovisual, y la experiencia o trayectoria en el oficio. Analizamos los recursos, las relaciones sociales disponibles que podían dar frutos en el campo, entendidas como capital. Esto es los sistemas de relaciones, sociales, contactos, vinculaciones interempresarias, vinculaciones con productores y difusores. Y lo que se llama el capital simbólico, es decir, todo el conjunto de elementos que pudieran dar legitimidad y reconocimiento, puesto fundamentalmente en el acento en la cuestión de premios, reconocimientos, menciones y demás. Hecha esa... El cuadro está absolutamente detallado ahí con todos los elementos, pero aunque ni tenemos el tiempo ni nos moriríamos de aburrimiento si nos detuviéramos en eso. Pero hecho el estudio, si podemos pasar a la próxima placa, identificamos que había 15 productoras en Villa María. Teníamos 15 productoras de televisión en ese momento. Pasemos a la siguiente, para no detenernos en los detalles, ¿sí?, pero que se organizaban. Esa es una representación gráfica un esquema gráfico del campo que muestra el modo en el que se distribuían. Yo voy a ser muy sintético, pero se distribuían tres grandes grupos. Identificábamos tres grandes clases de productoras. Unas productoras de edad media, con alto nivel de formación de sus directivos, con una media rotación de personal, con alto equipamiento, y que estaban ligados, por supuesto, fundamentalmente al canal local, a Mirate, ¿sí?, y dos o tres productores que producían para el canal local, aunque hacían otro tipo de producciones. Se veía ahí el único lugar de la producción televisiva, ¿sí? Una segunda clase constituida por los viejos, ¿no?, gente, directivos con mayor edad, que movilizaban menos personal, a veces unipersonales, constituidos, con un nivel de equipamiento medio, con muchos años de trayectoria, sin formación específica, sin formación profesional, fundados en la experiencia, los viejos. Los viejos socialeros, ¿sí?, fundamentalmente, los más ricos en términos económicos, es decir, estabilizados, con fuentes de ingresos regulares y no menores. Uno dice, bueno, sociales. Eso, siempre pensé en hacer otro estudio que nunca hicimos, ¿no? ¿Por qué en Villa María los sociales, que en otros lugares como accesorio y secundario, aquí es la industria, y poco a poco ha ido generando gente famosa que incluso ahora registra eventos sociales en los Estados Unidos y en Europa? Es todo un fenómeno que habría que estudiar en torno a las representaciones, las autoimágenes, pero nunca lo hicimos.
Y un tercer grupo a los que llamamos, o sea, los emprendedores, primero, ¿no? Los pretendidos empresarios, los que trataban de ser empresarios, aunque los viejos, tradicionales, y un universo de jóvenes que estaban ligados a la universidad, muy jóvenes, muy poca trayectoria, muy poca experiencia, entre 2 y 5 años como máximo de trayectoria, movilizaban mucho personal, tenían equipamiento más bien bajo, mientras las otras tendían a existir como monotributistas, mayormente estas no tenían existencia legal, tenían existencia física, no estaban inscriptas, todos, ¿no? Directivos y los trabajadores tenían formación universitaria completa o incompleta. Es decir, lo voy a decir sencillamente, era el semillero que estaba gestando la universidad. Bueno, describimos eso, ¿no? Muchas conclusiones, muchas cosas que podrían ser interesantes, pero que no tenemos lugar ahora. Quedó ese estudio, vino todo lo que ustedes saben, la disputa por la ley de servicios de comunicación audiovisual, las políticas de fomento, programas Polo. Y entonces este estudio que lo habíamos hecho en el 2008, 2009, para el 2013 dijimos, bueno, eso lo hicimos antes de que se soñara siquiera con la ley de servicio de comunicación audiovisual. Ahora la ley salió, tampoco la tenemos porque vieron que quedó frenada por una chicana judicial, pero junto con esa ley que estaba ahí, que era y que no era, hubo toda una serie de políticas oficiales fomentando el audiovisual y la pregunta fue, bueno, ¿cómo repercutió eso aquí? Entonces reprodujimos el mismo estudio, volvimos a hacerlo y nos encontramos que de 15 productoras, Villa María había pasado en esos 4 o 5 años 32 y como no tengo vista para llegar a la pantalla ni funciona la computadora, voy a citar de memoria, pero no importa, a lo mejor, si no los hubiera adaptado con datos precisos y me detengo mayormente en lo conceptual. O sea, la cantidad de productoras se había duplicado, pero el absoluto salto había dado en esta clase que le llamamos clase 2 o estudiantiles, ¿sí? Ahí se había multiplicado por 2, algo, ¿sí? Mientras que las otras habían aparecido. Fíjense, en las pujantes y en las grandes hubo un par de irrupciones que estuvieron ligadas a la universidad. La productora de la Secretaría de Comunicación de la universidad y el CEPAM, ¿no? Que eran productoras de la universidad. Hubo una migración de un estudiantil que trabajó muy bien valiéndose de las políticas de fomento y demás, que fue la cooperativa Ayú, que del grupo de estudiantes pasó al grupo de las pujantes, y la productora ligada al Canal 20 de la cooperativa AMA, que es también un producto de la legislación, ¿no? Entonces, hubo como un impulso en el sector empresario, empresario entre comillas, entiéndame. Hubo un boom enorme de 20 y pico de productoras, no me acuerdo el número, entre las estudiantiles, se multiplicaron de manera sideral y los viejos quedaron ahí inconmovibles, ¿no? En la misma situación. Es decir, bueno, hay toda una reflexión sobre esto, pero nos llevó a preguntar, y no tenemos respuesta, tampoco creo que tenga sentido ponerse a buscarle un número, en qué medida gravitó. Evidentemente gravitó el cambio de legislación. Evidentemente gravitó el cambio de legislación y produjo productoras y medios de difusión nuevos que a la luz del devenir político-social los vamos viendo languidecer, es decir, incluso devino finalmente en la construcción, en la creación de un canal de televisión de la universidad, ¿eh? Nada menos que eso. Es decir, estas dos productoras que había se transforman en la productora del canal de la universidad. Un canal político y socialmente silenciado, me atrevería a decir. No he hecho un estudio, no tengo datos de qué está produciendo el canal en este momento, qué está emitiendo y cómo está funcionando, pero evidentemente hay una estructura sociopolítica por encima del canal que lo tiene silenciado, es decir, no salió al aire, nunca logró salir al aire. Entiendo que logró una negociación finalmente con el canal de cable local que le permite
estar en la frecuencia, pero en la frecuencia premium, con lo cual si el dato que tengo es correcto, y solo queda verlo por Facebook, ¿no es cierto?, y por su canal de YouTube. Canal 20 tuvo más suerte, la cooperativa puso el equipo de transmisión, la cooperativa ama y transmite, pero bueno, basta verlo un rato para darse cuenta de las enormes dificultades productivas que tiene. Mientras que en el sector estudiantil, especialmente por vía polos y por otros estímulos, surgió una producción audiovisual y apareció una producción audiovisual ficcional que los otros nunca pudieron hacer, ¿no? Bueno, la ley tenía enormes cosas maravillosas, yo fui un gran defensor de la ley, pero no, en la vida no hay que ser fanático y hay que saber entender, hay que saber ser crítico. Hay una cosa fundamental que vos tenés que fijarte: si vos vas a hacer un fomento para el desarrollo de una industria, tenés que pensar en el mantenimiento de esa industria, ¿no? Te mando plata para que fabriques el primer R12 y cuando tenga el primer R12 fabricado no sé qué vas a hacer, arreglátela vos, porque queda eso, queda un R12. Del programa Polos y demás, quedaron una serie de pilotos. Solo uno se terminó realizando en Villa María y efectivamente nunca logró, porque no tenía una propuesta concreta pensada con proyección y con mantenimiento, nunca logró movilizar ni al sector pujante de estos pretendidos empresarios ni a los viejos tradicionales que no vieron en eso una posibilidad de continuidad y como tenían que salir a ganarse el pan todos los días, no podían hacer todo el proceso que requería una producción con el fomento que el Estado estaba dando. Pero sí pudieron los estudiantes, que, como ya sabemos, los estudiantes son especialistas en vivir austeramente, y con mucha voluntad, con mucha militancia, pudieron avanzar un poco en ese sentido. ¿Qué nos quedó de esto, ¿no? como preguntas? Bueno, nos quedaron 1.000.000 de preguntas, pero en un sentido queda un cierto sabor a fracaso, ¿no? Este sueño de una televisión federal, una televisión pública federal, donde todos estuvieran representadas todas las provincias y qué sé yo, no sucedió. Y además el cambio de orientación del gobierno nacional hizo que esto dejara de ser una prioridad. En esto yo últimamente me gusta mucho citar a Marcos Novaro, un historiador que no es de mi preferencia, pero tiene una frase maravillosa que dice: la Argentina tiene la particularidad de ser un país que cree que puede refundarse cada 4 años, ¿no? Entonces, si durante 4 años se trabaja una línea, se desarrollan ciertas cosas, en los 4 años subsiguientes se destruye todo lo que se hizo y se construye una otra línea, y para que dentro de 4 años esto otro se destruya completamente y se vuelva a construir en otra línea. Cuando no, la propia construcción es una construcción destructiva que se va rompiendo sola, y aquí estamos en esta eterna indeterminación, ¿no es cierto? Entonces, uno se queda con un sabor amargo en la boca, con una sensación de frustración, con una sensación de fracaso en muchas cosas, la enorme discontinuidad, y ver los límites que tuvo la ley, ¿no? Hablábamos con Cristina hace un rato que por ahí las leyes, también hay que entender que las leyes son la forma de, propongo yo, de consolidar una situación que de hecho está consolidada. Cuando vos sacas una ley para consolidar algo que no se ha consolidado de hecho, hay que tener mucha espalda política para sostenerlo, y no ha sido este el caso. Entonces la ley quedó ahí diluida, limitada a lo menos importante de la ley. Con eso murieron también todos los programas de apoyo. Pero quedó una señal ahí muy importante. El gran movimiento se había dado en torno a las productoras ligadas al desarrollo que hacía la universidad. Y pareciera ser que ese capital cultural, especialmente que la universidad moviliza, y las propias lógicas de la vida universitaria, hubieran sido un impulso muy significativo. Vuelvo a decir lo que dije hace un rato, ¿no? ¿Cuánto gravitaron las políticas públicas y cuánto la universidad? 37,2% una, no lo sé, ni tampoco tiene sentido esa contabilidad. Lo cierto es que ahí se vieron dos fuerzas transformando el campo, una que se agotó y la otra que parece con todas las dificultades mantenerse y seguir empujando, ¿no? Y seguir dinamizando. Entonces decíamos con Cristina, y aquí es donde yo entro en todo lo novedoso, ¿no? Es decir, bueno, qué interesante, porque precisamente el ámbito de la mayor dificultad parece ser el ámbito de la producción ficcional, ¿no?
Y parece ser el ámbito que si tiene alguna esperanza, la tiene en torno a este núcleo, vamos a llamarlo universitario, porque son universitarios, porque se recibieron, porque pasaron por la universidad, pero que está ligado a la universidad, que está ligado a esta estructura, que está ligado a un sinnúmero de posibilidades, que es donde parece emerger la poca producción ficcional que tenemos, que yo no tengo claro cómo aparece, de qué manera lo hace, pero que sería un lugar donde poner la atención y entrar a observar esto, que para mí es nuevo, quiero decirlo con absoluta sinceridad, porque me lleva a plantearme preguntas que son preguntas elementales, que a lo mejor muchos de ustedes tengan respuestas claras para algunas de ellas, pero que parece, y es la inquietud que hemos empezado a compartir con la profesora Cristina, que parece ser un terreno que merecería que nos acerquemos a observarlo. Porque para eso necesitaríamos saber en principio cuáles son específicamente los recursos que hacen las diferencias aquí, y tenemos la inquietud de, en vez de hacer el estudio general del campo de la producción audiovisual, focalizar el subcampo de la producción ficcional, que sabemos que va a caer 100% en estas productoras que llamamos de clase 2. ¿Por qué y cómo surgen? ¿No? ¿Y qué posibilidades tienen de no constituirse en industria, pero de mercantilizarse de alguna manera? Si uno volviera a los fundamentos marxistas tradicionales y clásicos, sabe que el capital se compone de una parte que es el capital fijo y otra parte que es el capital variable, es decir, tenemos lo que son medios de producción y tenemos lo que es fuerza de trabajo. No. Una primera mirada nos haría pensar que el capital fijo, es decir, los medios de producción, se han depreciado de una manera. Hace 20 años para producir un audiovisual había que ser un industrial, había que tener una industria. Hoy día salen ustedes con una cámara de fotografía y una linterna y pueden hacer cosas de calidad, cosas notables, ¿no? Es decir, el capital fijo necesario en esta industria parece haberse reducido a lo ínfimo. La pregunta, ¿qué es lo que queda? ¿Capital variable? O sea, ¿esto depende solamente de la fuerza de trabajo? Bueno, si fuera así, ustedes podrían competir con HBO. Evidentemente hay otros recursos clarísimos. Por ejemplo, los canales de difusión, y esto no hace falta estudiar mucho, hay que ver lo que hizo esta Hollywood con la cinematografía y cómo lo primero que hizo fue el control de los canales de distribución en su patio trasero, ¿no? Otra cosa, ¿qué más aporta valor, aparte del equipamiento y el trabajo del operario? Que tiene una lógica económica muy particular y muy compleja el audiovisual. ¿Qué más genera valor? El Star System, ¿no? Es decir, tendríamos que pensar que no, mira, no me hace falta una cámara costosísima, pero me hace falta una modelo inaccesible, un musculoso que no se consigue y alguien con un reconocimiento, porque si no lo tengo a Darín, esto no va a andar, ¿no? Entonces, eso también tenemos que pensarlo como capital, Darín. Lo tengo que pensar como capital fijo. ¿O es capital variable? Porque Darín no es un asalariado. Bueno, entramos en unas riquezas teóricas en las que no nos vamos a meter. Nadie merece ser aburrido con estas cosas. Pero además, esta industria tiene una cuestión muy particular, la industria de la producción audiovisual, porque no es una industria como la automotriz, la metalúrgica, la textil, que viva del plusvalor que les trae su obrero. En realidad, la composición de su valor es de una complejidad enorme, porque en general, básicamente, la primera televisión abierta mostró su complejidad cuando era la única industria que regalaba lo que producía. Si vos prendías el tele y veías gratis la programación. Y entonces, ¿dónde venía el valor? No, es que el valor no era o era muy poquito el plusvalor que genera el operario que trabaja en el canal, sino que lo mayor viene por la renta publicitaria, ¿no? Entonces ahí tenés una mezcla de valor y renta. Pero además, como la producción es una cosa, pero la señal es una licencia que se le da poco, es oligopólica, es decir, hay 1, 2, 3 que tienen licencia y el resto no lo pueden tener. Por ahí hay un proceso de ganancia extraordinaria propio de las condiciones oligopólicas. Entonces tenés plusvalor, tenés renta, tenés ganancia extraordinaria. ¿Cómo anda? ¿Cómo funciona ese negocio, ¿no? Es muy complejo. Es muy complejo, variable, según la situación. Si ese negocio es complejo, dentro de ese negocio, ¿cómo podría funcionar el negocio de la producción ficcional? Es toda una pregunta. Esa es toda una pregunta. Bueno, ¿y cómo funciona o podría funcionar a pequeña escala, a nivel local, como decía?
Y entonces creemos con la profesora que Villa María era una oportunidad maravillosa para construir evidencia empírica y hacer un análisis ahí, ¿no? Así que está claro que hace rato que ya vengo hablando de lo que no sé, bueno, toda la vida, pero ahora un poco más. Tenemos un espacio que tiene una universidad con una carrera audiovisual, que tiene una infraestructura, la carrera que no hay muchas en el país. En ese marco, además, hay una historia y hay una trayectoria, hay un campo con una gran cantidad de productoras audiovisuales constituidas, ¿sí? Y esto está funcionando y no lo estamos observando, y no lo estamos analizando rigurosamente. El único intento fue el que hicimos con un equipo de acá de la universidad entre el año 2012 y 2013. Y a partir de ahí y con esto cierro, porque ya los tengo hartos seguramente, ¿no? Pero queda una pregunta más todavía, y es de lo que menos sé. Hasta aquí hemos hablado del ficcional audiovisual como si todos supiéramos qué es el ficcional audiovisual y probablemente todos ustedes sepan, pero yo no tengo idea qué es el ficcional audiovisual. Claro, sí, por supuesto una telenovela es ficcional, las series como Lost, House of Cards y Star Trek, sí, hasta ahí me da el conocimiento, pero ahí se termina. No, están las animaciones, lo que es animado también entra en ficcional, bueno, también entra en ficcional. Toda narrativa que no pretenda una referencialidad objetiva con la realidad es ficcional, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que estudiar? Cualquier narrativa. Y el aspecto enunciativo, yo les pregunto a ustedes, ¿no? Que son las preguntas que me estoy haciendo, y el aspecto enunciativo, porque, por ejemplo, si alguien hace video experimental o video arte, y si hay una narrativa, es decir, para que haya una narrativa es fácil, ¿no? Ya desde los formalistas rusos lo sabemos, tiene que haber un agente, un oponente, tiene que haber un conflicto, una disputa y una resolución. Si hay eso, es narrativa. Si hay narrativa, pareciera ser que hay ficcional, pero junto con la narrativa hay un proceso de enunciación, es decir, hay una poética. Y en el video hay poética. En la estética, cualquier expresión estética, y el video hay poética, y si hay una poética, pero no hay narrativa, ¿lo podemos considerar como ficcional o no? No sé, además las clasificaciones no las manda Dios, las hace el analista en función de un interés, tendríamos que clarificar nuestros intereses y preguntarnos si el video arte, si el video experimental tendría que ser objeto o no tendría que ser objeto de este trabajo, tendría que ser objeto de... Si nos vamos a limitar a la narración, nos vamos a centrar en la enunciación, y muchas cosas más, enormes. Sería una pena, y con esto concluyo, sería un desperdicio tener este pequeño laboratorio que descubrimos que tenemos, que nadie quiso hacerlo, pero que resultó que es una maravilla, esta universidad, esta ciudad, esta historia, esta trayectoria, este sistema de medios, tres canales, y no tratar de construir evidencia empírica con esto y tratar de focalizar y concebir el ficcional, ver cómo se estructura este campo, cómo se estructuran las disposiciones de los agentes, que al hacer sus disposiciones, con sus disposiciones también estructuran el campo, y de alguna manera, aunque el objetivo es imposible de alcanzar, pero de alguna manera entender las leyes también de la relación que este pequeño universo pone con una territorialidad amplia y con el sistema global dominante. Yo creo que una pregunta fabulosa que si no se la hace la universidad, no se la va a hacer nadie. Y no sé si la universidad podrá responderla, pero es la única chance que tenemos. Lo vamos a intentar. Eso, nada más. Bueno. Muchas gracias. Vamos a hacer algunas aclaraciones que son buenas. El reencuentro con Santiago en términos de empezar a conversar cómo estamos hoy ambos en nuestras agendas de investigación permitió de alguna manera poder encontrar estos espacios en tu gráfica que despertaron las primeras preguntas, ¿no? Y que entendemos toda en esa línea que estamos como favoreciendo, que es la de poder aportar desde la universidad conocimientos, estado de situación, descripciones absolutamente necesarias, para poder dar continuidad
a la existencia de un fenómeno de expansión de la producción del audiovisual, que en nuestro caso vemos fuertemente articulado con políticas públicas por un lado, y por el otro con las dificultades de que esas políticas públicas puedan tener alguna vía alternativa de continuidad. Entonces, en ese marco, poder seguir pensando. Yo me colé en esta mesa y entonces dije, yo también quiero llevar mis números y voy a presentar algunos datos que tienen que ver más que todo también con mostrar gráficas, pero no sé si importa tanto lo que es el número exacto de lo cual está representando estas gráficas, sino más bien cómo estas gráficas nos interpelan a nosotros en términos de generación de preguntas y de análisis de la situación de la producción de ficción que se desarrolló en los territorios nacionales a partir de la implementación de la política de fomento. Estos datos son un cruce, o resultan de un cruce entre el proyecto de investigación que dirijo desde el 2016, que se llama Imágenes y Pantalla en la ficción televisual argentina, Territorios Imaginales, Trayectorias de Intercambio, probablemente hacer títulos más breves para la próxima, y la generación del Laboratorio de Sistematización de la Información de la Ficción Televisiva, que es una actividad que se generó en el marco de la carrera, en una suerte de desesperación en función de la coyuntura de el cierre de las plataformas de acceso al BACUA, el Banco Nacional de Contenidos Audiovisuales Argentinos, y la imperiosa necesidad de ir en contra de la pérdida de la memoria existente acerca de lo que se hizo en nuestro país en ese periodo, y que convocó a un grupo de estudiantes avanzados de la carrera que se pusieron a sistematizar información. Pasemos a la siguiente filmina. Acá lo que estamos observando es una suerte de representación de la cantidad de ficciones que se desarrollaron en nuestro país y cómo esto está mostrando, bueno, lo que un poco ya sabíamos, ¿no? Que tiene que ver con la concentración y el mayor número de producciones en lo que es la zona, en lo que es Buenos Aires, ¿sí? Que acá por una cuestión le hemos puesto el título de metropolitana, como para poder jugar con una cuestión del territorio un poco más amplia. En segundo lugar, también lo que ya imaginábamos, la región centro-norte, y una suerte de equiparación en términos de participaciones en la torta en lo que es la región NOA, NEA, Cuyo y Patagonia. O sea que hasta acá nada nuevo, sí, pero que de alguna manera es indispensable mostrarlo para poder desde ese espacio poder seguir compartiendo información. Lo que me gusta es lo que viene, que tiene un montón de colores, ¿sí? Tratemos de dejar la gráfica para que puedan observarla. Este universo de colores significa de alguna manera la distribución de ficciones por provincia. En este punto tratamos de corrernos de lo que es la cuestión de las regiones para poder ver los niveles de participación e insisto acá en lo que fue la producción de ficción, porque no siempre esta torta va a coincidir si estoy analizando el documental, sí hay como una diversidad en ese punto. Bueno, esto lo que nos muestra también es un poco lo predecible, la alta participación de Buenos Aires, fundamentalmente de Cava, y la presencia de provincias como Córdoba, como Santa Fe, pero también de Mendoza y Corrientes. Este punto es importante de marcar porque el caso de Mendoza y el caso de Corrientes permitirían empezar a pensar cómo hay territorios nacionales que fueron liderando el proceso de producción de ficción, accediendo a distintos tipos de política de fomento. Las ficciones que yo estoy trabajando son ficciones todas desarrolladas
e impulsadas a partir de la política de fomento en la que intervino el Estado Nacional. Es decir, estamos viendo un cuadro de situación en el que hay una alta participación de las distintas provincias del país, independientemente que a lo mejor la porción en la torta no sea de la misma característica que otras, ¿sí? Acá hay una diversidad. Sí es importante darnos cuenta que este gráfico permite mostrar este carácter inédito de la producción de ficción que englobó prácticamente a todas las provincias, excepto con la información que nosotros tenemos, Chaco y Formosa por la región del NEA, Catamarca por la región del NOA y La Pampa por la región Patagonia, ¿sí? Y, La Rioja por Nuevo Cuyo. Entonces, en este marco es interesante poder darnos cuenta también de otro dato. Toda esta torta está construida a partir de ficciones que fueron efectivamente estrenadas. Es decir, que no solamente tenemos nosotros el acceso a la obtención del resultado del concurso, sino que también el hecho de que la comunidad audiovisual de cada uno de estos territorios llevó a cabo y finalizó el proceso y de algún modo logró estrenarlo en algún espacio o en alguna pantalla dentro del país. Seguimos con la siguiente filmina, y ya creo que empecé a hacer lío con los... Bueno, esta filmina nos permite ver la distribución de las series por la vía de fomento o de la convocatoria. Y acá también es muy importante marcar lo que un poco suponíamos previamente, que era que más del 50%, ¿sí? Casi un 56%, del total de estas series se logró financiar a través de la convocatoria de series de ficción federal. Es decir, acá estamos viendo de qué manera una línea de fomento específicamente pensada para dar sentido y dar materialización a la cuestión de lo federal en el campo de la política pública, pudo tener una incidencia tan notable y tan marcada en todo lo que fue el conjunto, ¿sí?, de las distintas políticas públicas. En ese sentido, tenemos por un lado esta fuerte incidencia de la ficción federal y en segundo lugar aparecen los concursos prime time, donde incluso algunas provincias pudieron acceder a esa línea del fomento. Esto es importante marcarlo, lo vamos a ver un poquito más adelante porque suele haber este presupuesto de que el prime time era exclusivo para Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, hubo algún acceso a esta política que representó la participación también de algunas de las provincias del país. La siguiente filmina nos permite ver cómo estos distintos fondos o vías del fomento impactaron por regiones, ¿sí? Acá lo que estamos mirando es la región centro-norte, que estaba constituida por las provincias de Córdoba y de Santa Fe. Está claro que a pesar de ser los dos lugares, quizás que por fuera de Buenos Aires, tienen una trayectoria y una historia en cuanto al desarrollo de la producción audiovisual argentino, aún así fueron espacios donde la mayor incidencia vino por parte de la promoción por series de ficción federal. Más allá de eso, también tenemos otras variantes que tuvo que ver con la convocatoria para productoras con antecedentes, y acá en un caso en particular señalo la incidencia de Córdoba y de una política de fomento provincial anterior a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que habilitó el hecho del reconocimiento de antecedentes de algunas productoras locales, que los ayudó para poder aplicar a este tipo de fomento que se hizo desde el Estado Nacional después de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La siguiente filmina, voy un poco rápido, pero me parece que la idea es compartir
la percepción y la lectura que nos generan algunos de estos cuadros. Esto es una metropolitana que también muestra lo que presuponíamos, la heterogeneidad en términos de cómo las distintas vías del fomento impactaron en sus variantes en términos de la producción de ficción. En este caso, la porción de la torta más significativa tuvo que ver con los concursos prime time, que evidentemente reconocían la historia y la trayectoria de la producción de ficción seriada que, sobre todo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se tenía al respecto. Sin embargo, también estuvo presente la política de fomento de series de ficción federal. Continuamos con la siguiente y bueno, acá ya empieza a mostrarse la clara incidencia de la política de la serie de ficción federal cuando en este caso nos centramos en el NEA. Y no está al 100% la convocatoria a ficción federal porque hubo un caso de un concurso prime time. Entonces, esto que también estuvo ligado a una vinculación que se presentó creo que por Misiones, ¿sí? Y se obtuvo el acceso al financiamiento del prime time, pero fue en el marco de también ciertos contactos y ciertas trayectorias de algunos productores con gente formada y que trabajaba en Buenos Aires, incluso con elencos actorales también porteños que se incorporaron, que fue el caso de 7 vuelos, ¿sí? La siguiente filmina nos muestra el caso del NOA, donde también acá en general la incidencia la está marcando serie de ficción federal. La siguiente, esta está muy rápido porque en realidad quiero marcarlo fuerte, el 100%. El 100% en el caso de Cuyo, ¿sí? O sea, toda la política y todo el fomento de Cuyo que tuvo un total de al menos 10 ficciones estrenadas, fue posible gracias a la serie de ficción federal. Es decir, en este caso, una comunidad que estaba funcionando realmente empoderó su espacio para poder generar estos contenidos de alta complejidad que implicaron, entre otros casos, no quiero en esto desdeñar otras ficciones, pero en esto tenemos un caso como Las Viajadas, que es una de las ficciones que discute la cuestión del transgénero de una manera realmente importante e interesante, y fue una de las primeras ganadoras de los fomentos de ficción federal. Y también tenemos el caso de ficción de época, que también quienes conocen acerca de la producción de ficción saben las serias dificultades que significa desde la dirección de arte, la construcción del verosímil a nivel narrativo, el trabajo actoral de generar este tipo de narrativas, ¿no? Que justamente se alejan de ciertas cuestiones vinculadas muchas veces con el canon del realismo o de algún tipo de realismo. Es decir, estamos viendo que no solo se produjo ficción, sino también que se asumieron riesgos a nivel narrativo y estéticos con estos fondos, que fueron considerablemente mucho menores a los que tenían otro tipo de vías de financiamiento. Y la última filmina, bueno, un poco muestra también la incidencia de la ficción federal, pero también el acceso de algunos productores a través del prime time y alguna convocatoria muy puntual del Inca para poder desarrollar sus ficciones. Estos datos, ¿sí? Fueron relevados y nos permiten dar cuenta de al menos 100 ficciones, estoy sacando todo lo que es la provincia entera de Buenos Aires, lo cual es injusto, porque el interior de Buenos Aires, saliéndonos de Cava, tiene una realidad muy compleja también para poder producir audiovisualmente, pero es un acto injusto que lo asumo el riesgo. Saco toda la provincia de Buenos Aires y encontramos 100 ficciones federales que se desarrollaron entre 2010 y 2015.
Yo creo que esto es un dato absolutamente contundente. Estamos hablando de ficciones de, al menos, digo, tomando un promedio en general de lo que fue la mayor parte de toda esta política, de 8 episodios, de 26 minutos de duración por capítulo, que estableció distintas alternativas de ensayo, ¿sí?, de producción de serialidad. Quienes estamos trabajando el tema específico de cómo el principio de lo seriado aparece construyéndose desde la ficción, sabemos lo complejo del tema, las dificultades a partir de los borramientos de las líneas de frontera que definían los géneros dentro de la televisión de ficción. Y estas comunidades audiovisuales, algunas pudieron desarrollar trayectoria en ese escaso tiempo. Y esto no es un tema menor, porque los tiempos que llevan generar y producir la ficción, a diferencia de otros contenidos televisivos, son muy complejos, son muy densos a la hora de madurar propuestas y de poder desarrollar un diseño de producción adecuado con escasos recursos, pero con recursos por lo menos que permitieron, como explicaba Atilio, profesionalizar el trabajo, tanto técnico, actoral, y le dio posibilidades a una suerte de dirección y guionado que pudo ensayar alternativas a nivel de producción imagética de distintas problemáticas vinculadas al territorio y a la construcción de identidades y sujetos. Entonces, en ese marco hemos podido ver cómo, un ejemplo, Chulo Producciones, que es una productora de Salta, pudo desarrollar en este periodo El Aparecido, que obtuvo la primera convocatoria a la ficción federal, y posteriormente La Casa de los Opas. Pudo desplegar ficción de género, pudo jugar con los distintos géneros, pudo trabajar incorporando la animación en el primer caso, pudo jugar con el zombie e introducir el elemento fantástico, al menos en cuestiones estéticas, desarrollando una alternativa variada y novedosa para dar cuenta, para retratar, para construir problemáticas muy acuciantes ligadas a la realidad en Salta. Entonces, un ejemplo entre muchos que podría mencionar, pero que en cuestión del tiempo me parece interesante por lo menos mencionar e ilustrar esta idea que, insisto, está en proceso de construcción de una línea que por primera vez venía desarrollando una forma particular de pensar serialidad televisiva en Salta, en Córdoba, en Mendoza, en Corrientes, en Santa Fe. En esos interjuegos, en esos intersticios, mucho estaba por decirse, mucho estaba por hacerse en materia de producción de ficción. Lamentablemente, el corte de la política de fomento en términos de accesibilidad a las formas de las distintas convocatorias, las posibilidades reales, ¿sí?, de continuidad, hacen que todo este fenómeno esté en un punto de rediscusión, lo cual significaría un poco, en menos tiempo que lo que te pasó a vos, Santiago, tener que volver a hacer los estudios para verificar o contemplar cómo sigue en estos próximos años el desarrollo de este tipo de propuestas. Sin embargo, creo del alto valor que significó como fenómeno cultural, como fenómeno artístico, porque también acá hay una discusión, la televisión y la ficción hacen arte. Digo, es un debate que está también presente y que por las características que asumieron algunos de los proyectos, sí hay una pata en lo artístico, porque muchos de estos directores y guionistas venían con referencias ligadas al cine y trataron de generar un tipo de trabajo y una forma de interrelación en la que se coló prácticas y experiencias ligadas al pensamiento cinematográfico en un tipo de propuesta para otro medio, ¿sí?
generando incluso, y esto también en términos de poder ser críticos, un tipo de producción que en algunos casos impactaba por el tipo de extrañamiento que nos resultaba como espectadores acostumbrados a un ojo audiovisual como dispositivo perceptivo, cultural, construido en más de 30 años de centralización de un modo de pensar y mostrar la ficción, no solo en nuestro país, sino también en Latinoamérica y a nivel global. Quiero decir con esto que las vías de fomento priorizaron un género que fue complejo porque al mismo tiempo que lo estaba seleccionando y era factible de llevar adelante en el marco de todo el territorio nacional, también se veía en un punto entrampado con el hecho de que estábamos en la consolidación internacional de un tipo de serialidad a nivel de series, miniseries, que volvían como una competencia imposible a ese espectador que se había formado desde el fines de los 90 en adelante, y que con los dispositivos y las plataformas de acceso a esa ficción a través del campo digital, bueno, provocaban un desajuste. Sin embargo, entiendo que la continuidad del proceso, la idea de la formación de públicos como cuestiones centrales en una política ampliada que pueda pensar la cuestión del audiovisual, hubieran ayudado, hubieran colaborado, si se hubiera continuado, a que este tipo de experiencias pudieran tener un cauce y una alternativa para poder pensar otras ficciones. Entonces, bueno, me parece que era importante ponerlo también en juego, ¿sí? Para poder pensar también desde algunos rasgos cuantitativos, ¿sí? Las características de este fenómeno. Degradados a veces en algunos artículos mediáticos de la prensa nacional, diciendo que acá no se hizo nada o se hizo una producción que nadie vio. Lamento comunicarles que la gente vio, no lo suficiente seguramente, pero que obviamente que el cierre de las plataformas y la imposibilidad de acceso al visionado a través de lo digital entorpece plenamente la capacidad de poder construir público. O sea, hay una obturación absoluta por el hecho mismo de no poder tener un visionado de estas producciones. Y en ese último punto, algo que se discutió bastante en estas jornadas, el hecho de las segundas temporadas, ¿no? Acá hay una fuerte intervención que permitió el desarrollo de la primera temporada de una serie que es, en términos de la economía, sabemos que el negocio o las posibilidades concretas tienen que ver con el hecho de la continuidad en el tiempo con segundas o terceras temporadas, cosa que obviamente también se vio clausurado con este cambio de la línea a nivel nacional. Bueno, esto queríamos también compartir desde el equipo de investigación y desde el laboratorio. Bueno. Abrimos ahora un poco el espacio si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Bueno, yo sí. A ver, vamos a... Dame un segundo, Juan. A ver, pasar a ver. Bueno, por ahí lo que pregunto está muy vacío o poco contextualizado porque vengo de estar 3 años fuera del país, entonces por ahí no fui muy partícipe en el consumo de las producciones de serie audiovisual. Y casualmente el otro día veía una entrevista a Norma Leandro donde ella contaba de lo difícil que ella veía el consumo de producciones argentinas por parte de los argentinos. Ella decía, vos salís a España, a México, países así, dice, y conocen el cine argentino que se está haciendo, todo eso, y muchas veces venís a la Argentina, dice, y si vos no sos un actor de renombre o que se sepa lo que estás haciendo,
Lo que pasa es que te dicen, no, yo no consumo cine argentino o no veo cine argentino, qué sé yo. Entonces me preguntaba yo hasta qué punto, o sea, desconociendo, ¿no? Hasta qué punto eso no se trasladó para las producciones seriales argentinas, si coinciden por ahí, ustedes que están más en el tema, en que eso es así o no. Y me preguntaba también si se sabe o si se ha hecho algún estudio de los públicos, porque también, digo, si hubo 100 series argentinas producidas y estrenadas en el lapso de 4 o 5 años, si hubo algún estudio del público que consumió eso. También voy a hacerme cargo de una subjetividad de pensar de que como público de consumidor de series estamos muy con el ojo puesto en las series que nos trae Netflix o las series internacionales. Que yo conozca, déjalo ahí porque también Juan había pedido. Yo no conozco estudios sobre consumo de ficción, le miro a Pía también, sí, algunas. Lo cual es complejo hacer un estudio de recepción con el nivel de dispersión que tuvo el tema de la presencia de las ficciones, donde en algunos casos hubo, sí, por parte de los canales, una fuerte participación promocional, ¿sí? Y una receptividad, ¿sí? con el producto local, que permitió obviamente ir construyendo con sus públicos una relación de acompañamiento para la emisión por lo menos para el estreno, ¿sí? Esto pasó en algunos lugares, pero también es cierto que también sucedió que como los canales podían sacar del vacua las ficciones, en el caso nuestro las ficciones, y emitirlas, no había un mecanismo que operara informando a las productoras de que había una participación de su ficción en una programación de otra región o de otra provincia dentro de la región, lo cual también debilitaba la capacidad que pueden tener ciertos productores de movilizar o acompañar a través de distintas vías de comunicación la salida al aire, ¿sí? De sus ficciones. Esto fue muy heterogéneo porque también hubo muy disímil compromiso por parte de las emisoras que incluso se habían comprometido a sacar al aire a los programas y en algunos casos incluso se negaron a hacerlo y los estrenos se tuvieron que desarrollar en otras provincias o en otros canales de televisión. O los colocaban en horarios dentro de la grilla que prácticamente estaban muy alejados del prime time o muy alejados de algún otro programa que acompañara y alimentara en esa continuidad del visionado de la audiencia un público que pudiera sumarse. Entonces, en ese sentido, la fragmentación de la emisión hace también muy complejo el hecho del estudio de la recepción. Quedaría por pensar el tema de la recepción que se desarrolló a través de las plataformas de acceso, lo cual también me parece que no hubo una previsión de llevar adelante algún tipo de descripción de ese tipo de entradas, consumos, por lo menos que yo conozca, ¿sí? Quizás lo hubo, no sé decirte. Y con la desarticulación del vacua, tampoco hay muchas posibilidades de conocer si hubo esa información. Entonces, en ese punto creo que es complejo la cuestión y es un interrogante que hay que seguirlo trabajando. Sí. Bueno, mi consulta va por si ustedes ven posible que las universidades se encarguen un poco de esto de todo ese material que se ha producido, digamos, en estos años, del resguardo de ese material o de generar estos canales de acceso público de todo ese material que se produjo y está ahí como perdido.
Yo quiero decir, Sí, perdón. de la manera más prejuiciosa, creo que para opinar hay que estudiar, analizar y tener fundamento. E ignoro qué me movilizó a llevar al cierre de estas plataformas, lo ignoro. De todas maneras, me parece que es uno de los gestos más brutales que se podría haber desarrollado. Si ustedes tienen en cuenta, hablamos esto también el otro día con la profesora, que el audiovisual, siempre se ha hablado del cine y la televisión, ¿no? Porque el soporte audiovisual los hace familiarizarse, pero en realidad las lógicas productivas, la televisión está siempre mucho más cerca de la radio, en el sentido de que son producciones para ser emitidas en un flujo de programación. Así se ha hecho históricamente. Sin embargo, los últimos años traen una revolución en el audiovisual que todavía no le he visto del todo dimensionada en los comentarios, que es el paso de ser un flujo a ser un stock a tu disposición, ¿sí? No es que el flujo se vaya a acabar, pero me parece que Netflix es el paradigma de, mire, nadie le programa, ve usted lo que quiera, aquí tiene el stock. Y la brutalidad de haber cerrado estos stock, el acceso a estos stock, yo, bueno, recuerdo que muchos de los medios de difusión dominantes que hicieron gran alaraca, visita de organismos internacionales acerca de la libertad, de la carencia y falta de libertad de prensa que había en la Argentina hace unos años, no han dicho una palabra acerca de este cierre, que es equivalente a cerrar un canal de televisión. Es evidente, sí, es decir, cuando Chávez no le renovó la licencia a uno de los dos titulares que tenía, hubo una movida internacional de los grandes medios de prensa denunciando la censura, que en realidad la censura, no estoy defendiendo a Chávez, ni sé si Chávez ni me importa se portó bien o se portó mal con los canales. Lo que yo digo es que el Estado cede una licencia, cuando la licencia caduca, el Estado la retoma y toma la decisión de lo que va a hacer con esa licencia. Vos no podés señalar eso como un atropello de la libertad de prensa. En todo caso, tenés que ponerlo en otro contexto. Acá, directamente, en la época que la comunicación audiovisual se orienta al stock, vos cerrás los stocks. Entonces yo no sé, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta que hice? ¿Qué puede hacer la universidad? Yo parto del supuesto de que hay una voluntad de destruirlo. Y en ese contexto me pregunto qué puede hacer la universidad para rescatar, preservar y difundir lo que a nivel oficial se está intentando destruir. Y no dejo de preguntarme por qué se intenta destruirlo, ¿no? Porque yo no creo que el HBO o Disney esté muy preocupado por el vacua mayor, ¿no? No creo que les haya... Que hayan perdido el sueño. No creo que Telefe o el grupo Clarín piense que pueden... Me parece en todo caso que son ese tipo de castigos ejemplificadores, ¿no? Que se da sobre un... No sé, se hacen, pues sí, pero ¿por qué se descargó tanta violencia sobre este acto? Se descargó esa violencia sobre ese acto como hecho ejemplificador. Aquí hay producción audiovisual industrial, mercantil y nada más. Cuando digo porque en todo caso no quiero que sea tomado como una definición sobre la situación política nacional, lo que digo, que no quiere decir que no la tenga y la pueda mantener, pero me parece que no es este el espacio. El primer intento de Alfonsín, cuando se recupera la democracia y bueno, interviene el CONFER y dice que llamaron una nueva ley de radiodifusión, no podemos seguir con el 2285 que hizo la dictadura. El primer intento de Alfonsín fue crear un sistema audiovisual, un sistema televisivo nacional que tuviera canales, fíjense ustedes, ¿no? Públicos, privados y no gubernamentales. O sea, lo mismo, la misma idea. Y Alfonsín impulsó mucho este proyecto y dentro del mismo radicalismo hubo sectores que lanzaron un proyecto privatista, ¿no? Fuerte, tratando de
eliminar y de sacar, de eliminar este proyecto de ley que Alfonsín apoyaba y un equipo apoyado por Alfonsín llevaba adelante y que los grandes grupos empresarios y económicos trataban de frenar impulsando otro. Finalmente, por supuesto, y como siempre sucedió, no salió ninguna ley, pero la orientación que el audiovisual tuvo fue el de las cadenas privadas produciendo mercancía. Cito Marx con esto ahora, es decir, la producción no solo produce un objeto para el sujeto, sino que al mismo tiempo produce un sujeto para el objeto. Hemos estudiado lo mismo, o sea, porque estaba como diciéndolo por debajo. Se va construyendo una audiencia, entonces yo no creo que el Vacua le haya quitado el sueño al Grupo Clarín o a Telefe. Lo que creo es que la política se orienta hacia otra cosa y, no sé, por decirlo de algún modo, se me ocurre que dicen que los leones, cuando un león joven expulsa a un león adulto y se queda con las hembras, lo primero que hace es matar a las crías, ¿no? Es decir, me parece que tiene que ver con ese gesto casi biológico de poner el final de una cosa y el comienzo de otra. La respuesta es, en este contexto, yo no apostaría que las universidades vayan a salvar, a rescatar, ni a poder. Parece que habría que pensar en las universidades, vuelvo a decirte, como un pequeño eslabón de acción de lo local en referencia a un global de escala ilimitada. Ezequiel. Sí, yo quería, un poco retomando, por un lado, lo que decía el compañero anterior sobre el consumo, mientras hablaba Cristina, yo decía, bueno, está diciendo lo que yo estaba por decir. Pero quería agregar algunos datos. Por ejemplo, me acuerdo Canal 7 estrenó la primera ficción de Fomento que estrenó Canal 7, la estrenó una ficción de Sabrina Farji, que la estrenó o la tiró al aire un 19 de diciembre. Ningún canal de televisión estrena una ficción un 19 de diciembre. Salvo que le salga nada, salvo que no le interese nada, y salvo que esa ficción no haya sido pensado para esa pantalla, digamos. Y además la tiró al aire sin ningún tipo de promoción previa. Y eso fue, creo, una constante en la programación de este tipo de ficciones en muchísimos canales, digamos, que eran, de bajo costo para ellos, y además eran un desafío para las políticas de programación. Por su brevedad, era muy complejo programar 8 capítulos sin continuidad. Y recuerdo algo que en algún momento dijo Martín Bonavetti, el exdirector de Canal 7, sobre que no se puede producir una ficción sin tener pensado para qué pantalla esa ficción va dirigida, porque las pantallas tienen identidad. Y eso quizás es una falla en el diseño de la política, pero es una de las tantas fallas en el diseño de esta política. Y ayer decíamos que lo que nosotros marcamos hoy como fallas son las fallas de una parcialidad, son las fallas de un momento, son las fallas de una política de 5 años que quedó trunca. Y un poco en relación a lo que decía Santiago sobre el sabor a fracaso, a mí me gustaría o me gusta pensar en la idea de transformar el sabor a fracaso en sabor a aprendizaje, porque quizás debió haberse institucionalizado esta política de fomento, seguramente. Digo, hoy hay sectores como la multisectorial que está intentando institucionalizarlo bajo la forma de una ley nacional de televisión y nuevas plataformas, que es una ley de fomento. Debió haberse institucionalizado en su momento para evitar que esto pasara hoy, probablemente. Otra falla del diseño de la política, quizás. Se pueden sumar un montón de otras fallas. ¿Debió el Ministerio de Planificación haber estado a cargo de esto? Probablemente no. Bueno, y así muchas cosas, pero creo todas las críticas que le podamos hacer, creo que es necesario recordar que les estamos haciendo a un pedacito de una política pública que debió haber durado mucho más, porque ninguna política pública alcanza su plenitud ni se implementa de manera perfecta a los 5 años. Probablemente podría haber sido un corte, podría haber sido un momento de evaluación, de repensar cosas, de recular en otras, de reimplementar, bueno, en fin, no hubo tiempo. Pero creo que las responsabilidades en todo caso son múltiples y en definitiva, y ahí sí un poco me uno al pesimismo de Santiago,
ninguna ley o ningún proyecto está cincelado en roca, digamos, ¿no? Entonces es re importante lo que decías, Cristina, en relación a haber formado productores a lo largo y a lo ancho de todo el país, haber producido imágenes que reflejaran toda esa diversidad, todo ese color, porque eso en definitiva queda. Las leyes, hemos visto en diciembre de 2015 cómo a golpe de decreto cosas que parecían ganadas se desbaratan de un día para el otro. Sí, y sumo como comentario, en la próxima mesa, que es la última de la jornada, yo voy a hablar un poco también del tema del vacua. Y con respecto al lugar de la universidad, es complejo. Nosotros lo habíamos pensado en el marco del proyecto de investigación, que tenía la idea de generar una página web que articulara, ¿sí?, los contenidos ficcionales presentes en el vacua, pero que requería linkear al vacua para que desde ahí se pudieran ver las ficciones en forma completa. Proyecto que se abortó con el hecho de que no hay posibilidades de que vos entres al vacua, o sea, solamente cuando, digo, hay que ser concreto en esto, uno ingresa, es una página oficial del vacua, uno ingresa y puede ver el catálogo y puede con suerte encontrarse con el primer capítulo de la primera temporada de la serie, y en otras ocasiones un tráiler o a veces un teaser. Digo, eso es lo que hay como única posibilidad de acceso, lo cual sabemos que en serialidad es nada, porque la serialidad la mayor parte sigue en realidad la forma de la miniserie, ¿sí? Esto es como, da para discutir y conversar en otros marcos, ¿no? Entonces, en ese punto de vista, la universidad también está limitada, porque la limitación lo tienen los propios productores, que por cuestión de cesión de derechos no pueden hacer circular sus producciones, y por ende la universidad en ese contexto de articulación. Y en ese punto importante señalar que hubo como 3 momentos de la cuestión de las plataformas que hacían posible la divulgación de estas producciones. El primero, que teníamos al vacua con 3 plataformas, Acua Mayor, Acua Federal y CDA. Después se cierran con promesa de una nueva plataforma que fue Odeón. En ese traspaso, no toda la ficción federal pasó, pero sí había algunas referencias y habían quedado muchas del prime time, digamos. Había como una opción de poder llegar a una parte de las líneas de fomento. Y cuando se transforma, o sea, Odeón se modifica y pasamos a cineart.play, no, cineart play, directamente el fomento queda estrictamente fuera. Hay muy poquitos casos, 2 o 3, digo, estoy hablando de 99, serie y miniserie, 2010, 2015 en provincia, o sea que haya 3 frente a este número, y está faltando todo Buenos Aires, todo, estamos hablando de que no hay nada del fomento en la única plataforma que sí nos habilita un acceso al vacua. Entonces, desde ese punto de vista, las posibilidades de las universidades son limitadas. Y estos espacios son los espacios para activar y para poder generar un pensamiento, traer directores, guionistas y también acompañar a las comunidades audiovisuales en sus formas, en sus mecanismos, a partir de los cuales divulgan o hacen presente esta visibilización de sus demandas. Sí. Sumo a lo que estás diciendo un dato más. La plataforma Cineart Play tenía un apartado que levantaba contenidos del archivo Prisma, que era lo que se venía digitalizando, se venía rescatando de los archivos históricos de RTA. Y en marzo de este año, por orden del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, los contenidos del archivo Prisma que estaban en Odeón, en el ex Odeón, el actual Cineart Play, tampoco están. Eso, un poco enlazando con lo que comentaba Santiago, es una clara decisión editorial.
de política editorial, digamos, ¿no? Es decir, dejar de hacer circular esos contenidos es una decisión editorial. Y si uno se fija, le estuve haciendo un trabajo sobre el archivo Prisma en particular, pasó exactamente lo mismo. Es decir, siguen digitalizando el contenido, porque hay una cantidad de fílmico importante para digitalizarlo, siguen digitalizando, pero lo dejan de publicar. Y es en la publicación del contenido en donde se da este hecho democrático del acceso. O se publica a cuentagotas. Entonces, digamos, evidentemente hay un cambio en la lógica política, no saben cuál es la nueva lógica política, no saben qué es lo que quieren publicar, y por las dudas dejaron de publicar. Porque lo que se venía publicando eran cadenas nacionales, documentos históricos, cuestiones vinculadas a la guerra de Malvinas, bueno, cosas que quizás el actual gobierno, contenidos con los que quizás el actual gobierno no se siente tan cómodo, puede ser, pero ahí hay una decisión editorial y política, me parece bastante clara. Vos sabés que sí, claro, creo que es exactamente así, pero que incluso es más de tierra arrasada, o sea, en la medida que no haya acceso, no. A ver, ¿cuál es la clave de la producción del audiovisual? La producción, ¿sí? Llenar de contenido. En este país empezó a desarrollarse el audiovisual como lo conocemos después del decreto de Alfonsín 1386, creo que era el número del decreto, que autoriza bajar las señales del satélite. Cuando vos bajás las señales del satélite, irrumpen los cables, nacen los cables, la televisión multicanal. Es decir, la cuestión de la televisión es la cuestión del contenido. ¿Tenés contenido o no tenés contenido? Si vos querés favorecer a un sector que produce y que tiene eso asegurado y querés silenciar a un sector que está tratando de encontrar alguna manera de... Lo que tenés que hacer es quitarle los contenidos. Cuando cerrás las bases se quitó los contenidos. Vaya cada uno y produzca. No hace falta ir a la ley y decir vamos a prohibir los canales de las comunidades aborígenes, vamos a prohibir los canales universitarios, vamos a prohibirlos. No hace falta prohibirlo. Hagan lo que quieran, muchachos, pero no tienen contenido. Si ustedes quieren hacer, hagan, pero háganse los contenidos ustedes. Si vamos a hablar de una bofetada a la libertad de expresión, me parece que es exquisita. Me parece que es exquisita. Ahora, con esta posición que tomo, tampoco quiero omitir, porque creo que los fanatismos no son buenos, tampoco quiero omitir que esta idea de que cada universidad tenga un canal de televisión, los aborígenes tengan un canal de televisión, cosa... un canal de televisión abierta, ¿no es cierto? Así con la estructura de un canal de televisión tradicional. Yo trabajé mucho en estos años en la Asociación de Televisiones Educativas Iberoamericanas y incluso desde la Secretaría de Comunicación hicimos un par de coproducciones con ellos, intercambios. Y en una de esas trabajamos en coproducción con la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca. Y ellos tienen un canal web. Tienen una productora con un canal web, ¿no? Es decir, ¿cuál es la lógica de multiplicar los canales de televisión? Me parece que ese fue un error terrible, porque en realidad no solo estábamos pensando el desarrollo del audiovisual, sino que también estábamos manoteando todo lo que se pudiera para enfrentar y taparle la boca al aparato mediático que minaba el gobierno. Me parece que no soy pesimista y por supuesto que rescato la experiencia, pero la primera experiencia que tenemos que hacer es, la primera experiencia que tenemos que hacer es en qué terrenos vas a dar batalla. ¿En qué terrenos vas a dar batalla? ¿Cómo vas a dar batalla frente a aquellos que crees que tenés que batallar? ¿Con sus propias armas? Bueno, está bárbaro, si las tenés. Puedo decir, yo voy a dar batalla contra los Estados Unidos. Bueno, si tengo los portaaviones necesarios para ir y bloquearlos desde el Pacífico y el Atlántico, está bárbaro. Al-Qaeda piensa que no, no tiene las herramientas, no tiene. Entonces le tira sus propios aviones. Digo, no estoy celebrando eso, por favor, ¿no es cierto? Es un horror, es una catástrofe, pero es el pensamiento de ¿con qué armas los puedo enfrentar? Me parece que el enfrentamiento, trabajar con uno de los grupos concentrados más poderosos del continente, tratando de generar otros grupos, era querer mandarle dos veleros a los Estados Unidos para hacer una guerra marina, ¿no? Eso me parece. No, yo un comentario en relación a lo que dijo Ezequiel,
Bueno, hablando de esto de quitar el acceso, digamos, de estas plataformas, cuando él dijo que, bueno, que este gobierno por ahí no se sentía cómodo con la divulgación y el acceso, yo creo que directamente, por ahí es una postura mía, ¿no? Yo creo que directamente no se identifica, ¿no?, con esta política, digamos, de divulgación o, bueno, de acceso, y bueno, por eso también digo, creo que trascendió, digamos, a lo audiovisual, lo que han hecho con Tecnópolis, digo, se están viendo acciones puntuales en distintos ámbitos, ¿no? El perfil que tenía Tecnópolis antes, citándolo a Habermas, por ahí se me vino el nombre del libro de él, Ciencia y Técnica como Ideología, ¿no? Ahí se ve claramente la diferencia entre lo que era Tecnópolis con la gestión anterior y lo que es Tecnópolis ahora, o sea, hay una brecha, creo, muy clara, y también creo que fuiste vos, Ezequiel, ayer, cuando hablaste, no recuerdo bien en qué mesa era, cuando hablaste de la generación de público, que por ahí, digamos, en el ejemplo de Francia creo que se dio, que había toda una política encarada desde el Estado para, bueno, para ir generando, digamos, público en distintos lugares, o cómo se lo hacía desde la educación, digamos, desde que los chicos acceden al nivel inicial. Simplemente eso. Bueno, agradezco a todos la participación, damos por sellado este panel. Gracias, Santiago. No, gracias a ustedes. Y en un rato volvemos con el último panel de la jornada, pantallas y circulación de la ficción. Espacio indispensable para conversar con Carlos Tanús y poder ampliar la cuestión de los canales universitarios y sus posibilidades de incorporar la ficción en sus programaciones. Muchas gracias.